Cuando cae la noche en Roma, todas las luces se apagan, menos una. La luz, que permanece encendida, está dentro de los muros del Vaticano. Allí, mientras el mundo duerme, otros se reúnen en las sombras. Detrás de las columnas barrocas, bajo los frescos de Miguel Ángel, se toman decisiones que jamás verás en un boletín dominical. Esto no es una historia de fe, es una historia de poder. Y en 2012, una grieta en esos muros dejó escapar lo impensable. Documentos sellados, cartas privadas, informes clasificados, el Vatileaks. El nombre suena como una parodia, pero no lo es. Fue un terremoto real dentro del Vaticano. Estos son 5 secretos del Vaticano que salieron a la luz y que nunca debimos conocer. Número 5. El mayordomo que traicionó al Papa. Su nombre era Paolo Gabriel, pero el mundo lo conoció como el Cuervo. Era el mayordomo personal de Benedicto XVI, un simple laico con acceso directo al escritorio del Papa. Durante años, observó, escuchó y guardó silencio, hasta que empezó a fotocopiar documentos papales, cartas internas, informes reservados, notas privadas del pontífice. No lo hacía por dinero, lo hacía, según él, para salvar la Iglesia de la podredumbre interna. Entregó todo a un periodista italiano, Gianluigi Nuzzi, quien publicó el libro Su Santidad con todo el material. En esas páginas, cartas donde el Papa hablaba de traiciones internas, denuncias de corrupción y súplicas de obispos marginados por el poder central. Cuando lo atraparon, lo juzgaron dentro del Vaticano, una rareza legal, y fue condenado a 18 meses de cárcel en una celda del estado más pequeño del mundo. Pero Paolo no era un traidor, era una bomba, y ya había explotado. Número 4. Cardenales contra cardenales. El escándalo reveló que dentro del Vaticano había guerra. No una guerra espiritual, sino política, estratégica, sucia. Cardenales enfrentados unos con otros, espías infiltrados, documentos falsificados. Todo por poder. Uno de los nombres más mencionados fue Tarcisio Bertone, secretario de Estado. Filtraciones lo relacionaban con contratos millonarios otorgados a dedo, incluyendo una reforma de su lujoso ático de 300 metros cuadrados, pagada en parte con dinero destinado a hospitales católicos. Otros cardenales, celosos de su poder, comenzaron una campaña encubierta. Filtraban a escondidas informes para desprestigiarlo ante el Papa. Uno de los correos internos decía, si Bertone sigue acumulando poder, la Iglesia sufrirá una fractura irreversible. Era una lucha entre clanes, como en una corte medieval, y cada bando tenía acceso a periodistas, espías y secretos ajenos. Mientras los fieles rezaban, sus líderes se apuñalaban con documentos filtrados. Número 3. El Banco de Dios. Las filtraciones no solo mostraron escándalos morales, sino corrupción financiera a gran escala. El IOR, el Instituto para las Obras de Religión, más conocido como el Banco del Vaticano, aparecía en documentos como un centro de lavado de dinero, cuentas sin nombre, transferencias oscuras, empresas fantasmas. Muchos de los fondos venían de donaciones de fieles de todo el mundo. Se descubrió que uno de los hospitales más importantes de Roma, el IDI, estaba endeudado con 800 millones de euros, mientras sus directivos
recibían sueldos de 600.000 euros anuales. Y con ello se financiaban campañas políticas. ¿Quién firmaba los cheques? Altos funcionarios del Vaticano, amparados en la opacidad de su estatus diplomático. Un informe filtrado contenía una frase escalofriante. En este banco, el dinero entra bendito y sale maldito. Número 2. El lobby gay y el chantaje como arma. Uno de los informes más secretos jamás redactados dentro del Vaticano fue encargado por el propio Papa Benedicto XVI. 3 cardenales de extrema confianza, todos mayores de 80 años: José Tomás Sánchez, Julián Herranz y Salvatore de Giorgi, recibieron una misión delicada: investigar los rumores sobre una red secreta de clérigos homosexuales dentro de las altas esferas del Vaticano. Pero lo que encontraron iba más allá de la orientación sexual. Descubrieron una estructura en las sombras, relaciones encubiertas, favoritismos disfrazados de nombramientos y, lo más grave, chantaje. Varios obispos y monseñores llevaban dobles vidas, y alguien, o varios, sabían exactamente cómo usar eso en su contra. Las fuentes internas que filtraron partes del informe dijeron que muchos eran forzados a votar en decisiones clave, a mover dinero, a proteger secretos, por miedo. ¿Quieres entender la gravedad? Imagina un Vaticano donde los hilos no los movía Dios, sino un sistema de extorsión, donde las decisiones que afectaban a millones de fieles eran manipuladas por intereses privados a cambio de silencio. El informe completo nunca fue publicado, pero se filtró que ocupaba cientos de páginas y detallaba nombres, cargos y relaciones. Fue entregado en mano a Benedicto XVI y lo que leyó lo habría dejado en shock. Ese informe, según fuentes cercanas al Papa, fue la gota final y lo llevó a tomar una decisión que cambiaría la historia de la Iglesia para siempre. El Vaticano decía condenar la homosexualidad, pero al mismo tiempo se alimentaba de esos secretos para mantener el control. Un doble discurso, una red de sombras, un chantaje institucionalizado. Número 1. La renuncia del Papa Benedicto XVI. 11 de febrero de 2013. Un día que quedó grabado en la historia moderna del cristianismo. El Papa Benedicto XVI aparece ante la prensa y en un perfecto latín anuncia algo que no había ocurrido desde hace casi 600 años. Renuncio al ministerio de obispo de Roma. El mundo quedó paralizado. Los medios especulaban, los fieles lloraban y los conspiradores tomaban nota. La versión oficial hablaba de salud y de agotamiento. Pero los documentos secretos filtrados durante la Batilix contaban otra historia. Una carta privada, atribuida al entorno cercano del Papa, decía: «He perdido el control del barco y el mar está embravecido». En los meses previos a su renuncia, algo oscuro estaba ocurriendo. Su entorno fue purgado lentamente. Cardenales cercanos a él fueron reasignados o silenciados. Su agenda diaria fue recortada. Pasó de recibir informes clave cada mañana a no tener acceso a ellos por razones de seguridad. Se detectaron filtraciones internas dentro de su propia residencia. El informe secreto sobre el lobby fue la gota final, pero no la única. También se hablaba de corrupción financiera en el Banco del Vaticano, de encubrimiento sistemático de abusos sexuales y de una curia que ya no respondía al Papa, sino a sus propios intereses. Muchos creen que Benedicto fue forzado a renunciar, no con violencia, sino con presión interna, aislamiento informativo y manipulación. Otros sostienen que lo hizo para evitar una guerra civil dentro del Vaticano, y que su salida fue el sacrificio de una figura para salvar a la institución. En cualquier caso, no fue solo una renuncia, fue un terremoto, porque nunca un papa había renunciado en medio de una tormenta interna tan feroz, y porque nunca el mundo había estado tan cerca de conocer lo que se escondía entre los muros más sagrados del cristianismo.
En ese momento no cayó solo un papa, cayó un sistema de poder y silencio. Y por unos breves instantes vimos lo que jamás debimos ver. Las filtraciones de Batileaks cambiaron la Iglesia para siempre. Se abrieron grietas donde nunca antes había entrado la luz. El nuevo Papa, Francisco, prometió transparencia, limpieza, justicia. Pero los documentos nunca se olvidan, ni los nombres, ni los favores, ni los chantajes. La Iglesia perdonó, el Vaticano enterró, pero el mundo no olvidó. ¿Y tú qué piensas? ¿Fue realmente una renuncia voluntaria o un golpe de poder desde dentro? Déjamelo en los comentarios. Y suscríbete si quieres apoyar el canal y te gustan este tipo de historias oscuras y reales. Nos vemos en el próximo vídeo.